Imagina a un hombre que cambió toda una religión solo para divorciarse. Un rey que decapitó a 2 de sus 6 esposas y transformó Inglaterra para siempre. Esta es la historia de Enrique VIII, el monarca más controvertido de la historia inglesa, cuyos deseos personales moldearon el destino de una nación entera. Una historia de poder, pasión, traición y sangre que jamás olvidarás. A finales del siglo XV, Inglaterra emergía de décadas de guerra civil conocida como la Guerra de las Rosas. Los Tudor, una dinastía relativamente nueva, habían conseguido por fin estabilidad política tras la victoria de Enrique VII en la batalla de Bosworth Field en el año 1485 después de Cristo. El país respiraba aliviado, aunque aún conservaba las cicatrices de un periodo turbulento en el que los nobles se mataban por el trono inglés. En este contexto de reconstrucción y esperanza, nacería uno de los reyes más fascinantes y temidos de la historia europea. Enrique Tudor, el futuro Enrique VIII, llegó al mundo el 28 de junio de 1491 después de Cristo, en el suntuoso palacio de Greenwich. Desde su nacimiento estaba destinado a una vida de lujo y privilegios, pero no necesariamente al trono inglés. Como segundo hijo, su educación fue cuidadosamente diseñada para formar a un noble culto y refinado, capaz de servir a la corona de múltiples formas. Sus tutores eran los mejores humanistas de la época, hombres que habían bebido de la fuente del Renacimiento italiano y llevaban a Inglaterra las teorías educativas más avanzadas. El joven Enrique mostraba una inteligencia excepcional, dominando con facilidad el latín, el francés, el español e incluso algo de italiano. Su afición por los estudios teológicos era notable, y muchos creían que seguiría una carrera eclesiástica, tal vez llegando a cardenal o arzobispo influyente. Además de una formación intelectual refinada, Enrique creció como un verdadero atleta. Su estatura impresionante, que alcanzaría los 193 centímetros en la edad adulta, junto con una fuerza física extraordinaria, lo convertían en un adversario temible en los torneos medievales. Practicaba esgrima, lucha, equitación y tiro con arco con una maestría que asombraba incluso a los caballeros más experimentados de la corte. Su pasión por la música era igual de intensa. Componía canciones, tocaba laúd, clavicordio y órgano con habilidad profesional, y su voz potente resonaba por los pasillos de los palacios reales durante veladas y festivales. La combinación de intelecto brillante, destreza física y talento artístico hacía del joven Enrique una figura magnética capaz de atraer admiración donde quiera que apareciera. Sin embargo, el destino tenía otros planes para este segundo hijo. Arturo, el primogénito y heredero directo del trono, era un joven prometedor que se había casado estratégicamente con Catalina de Aragón, hija de los poderosos reyes católicos de España. Este matrimonio representaba una alianza fundamental para Inglaterra, conectando la isla con las principales potencias europeas y garantizando estabilidad política internacional. Pero en el año 1502 después de Cristo, la tragedia golpeó a la familia real. Arturo murió repentinamente a los 15 años, víctima de una misteriosa enfermedad que los médicos de la época no pudieron identificar ni tratar adecuadamente. Su muerte prematura conmovió profundamente a Enrique VII y a toda la corte inglesa. En cuestión de semanas, Enrique Tudor pasó de ser un segundo hijo olvidado a heredero directo de la corona inglesa. El cambio fue radical e inmediato. Toda su educación debía readaptarse para formar no solo a un noble culto, sino a un futuro rey. Fueron llamados nuevos tutores, especializados en cuestiones políticas, militares y diplomáticas para completar su formación. Enrique asimiló rápidamente estas nuevas responsabilidades, pero el repentino cambio de estatus
también intensificó aspectos problemáticos de su personalidad que habían permanecido latentes durante su juventud relativamente despreocupada. Sus primeros indicios de arrogancia e impaciencia comenzaron a manifestarse de forma más evidente. Siempre había estado orgulloso de sus habilidades, pero ahora ese orgullo se transformaba en una convicción peligrosa de su superioridad intelectual y moral. Cuando era contrariado o cuestionado, sus reacciones se volvían desproporcionadamente intensas, revelando un temperamento explosivo que preocupaba a algunos cortesanos más experimentados. Al mismo tiempo, su carisma natural se intensificaba. Enrique poseía una presencia magnética que llenaba cualquier espacio al que entraba. Su risa era contagiosa, su conversación brillante y su capacidad para hacer que los demás se sintieran especiales era extraordinaria. Nobles, embajadores extranjeros e incluso sirvientes quedaban genuinamente encantados tras hablar con él. Esta combinación de encanto irresistible y temperamento potencialmente peligroso creaba una personalidad compleja y fascinante. Durante sus últimos años como príncipe heredero, Enrique empezó a mostrar signos de la obsesión que marcaría todo su reinado. La necesidad desesperada de controlar por completo a las personas y situaciones que lo rodeaban. Cuando sus deseos eran cumplidos rápidamente, era generoso, divertido e estimulante. Cuando encontraba resistencia, por mínima que fuera, su furia podía ser aterradora. Los cortesanos experimentados aprendieron rápidamente a interpretar los cambios en su humor y a adaptar sus actitudes en consecuencia. La educación humanista había despertado en él una auténtica pasión por la justicia y la verdad, pero esta pasión siempre estaba filtrada por su perspectiva personal. Para Enrique, la verdad y la justicia eran conceptos que debían coincidir naturalmente con sus propios deseos y convicciones. Esta característica sería clave para comprender las decisiones extraordinarias que tomaría como rey, especialmente sus rupturas dramáticas con tradiciones seculares, cuando éstas chocaban con sus objetivos personales. La muerte de Enrique VII, el 21 de abril de 1509 d.C., marcó el inicio de una nueva era para Inglaterra. Enrique VIII ascendió al trono a los 17 años, rodeado de una aura de esperanza y expectativa que contagiaba a toda la nación. Su coronación en Westminster fue un espectáculo grandioso que mostraba tanto la creciente riqueza de Inglaterra como el carácter extravagante del nuevo monarca. Multitudes entusiastas se agolpaban en las calles de Londres para ver al joven rey, cuya apariencia impresionante y energía contagiosa prometían una monarquía dinámica y próspera. Apenas unas semanas después de su coronación, Enrique tomó una decisión que definiría los primeros años de su reinado y sentaría las bases para futuras complicaciones dramáticas. Se casó con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano fallecido Arturo, en una ceremonia privada pero simbólicamente poderosa. Esta unión no era solo un asunto romántico, aunque Enrique mostraba genuino afecto por la nueva reina. Fundamentalmente, representaba una maniobra política estratégica que consolidaba la alianza entre Inglaterra y España, dos potencias que necesitaban mutuamente para hacer frente a las ambiciones expansionistas de Francia. Catalina era una mujer excepcional según los estándares de su tiempo, hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los famosos reyes católicos que habían expulsado a los musulmanes de la península ibérica y financiado los viajes de Cristóbal Colón. Poseía una educación refinada y una inteligencia política aguda que impresionaba a embajadores y nobles extranjeros. Hablaba con fluidez latín, francés, inglés y naturalmente español, además de tener sólidos conocimientos de teología, filosofía y literatura clásica. Su devoción religiosa era profunda pero no fanática,
y su habilidad para navegar las complejidades de la política internacional era notable. El matrimonio trajo inicialmente un prestigio inmenso a Enrique Hueitoso. La alianza con España posicionaba a Inglaterra como un actor importante en el tablero político europeo, capaz de influir en conflictos y negociaciones continentales. Embajadores franceses que anteriormente trataban a los representantes ingleses con condescendencia mal disimulada, ahora debían ser mucho más cuidadosos y respetuosos en sus comunicaciones diplomáticas. El propio emperador Carlos V, sobrino de Catalina y una de las figuras más poderosas de Europa, trataba a Enrique como un aliado valioso cuyas opiniones merecían seria consideración. Durante los primeros años de su reinado, Enrique disfrutó de una popularidad extraordinaria entre sus súbditos. Su juventud, energía y aparente sinceridad contrastaban drásticamente con la imagen más austera y calculadora de su predecesor. Organizaba festivales suntuosos, torneos espectaculares y celebraciones públicas que mostraban tanto su generosidad como su gusto por la ostentación. Las arcas reales, cuidadosamente llenadas durante el reinado más económico de Enrique VII, permitían este tipo de extravagancia sin comprometer gravemente las finanzas del reino. La nobleza inglesa respondió entusiastamente al nuevo estilo de monarquía. Enrique entendía instintivamente la importancia de mantener a los nobles comprometidos y satisfechos, ofreciéndoles oportunidades de participar en sus entretenimientos, competir en sus torneos y destacar en su corte. Su habilidad excepcional en deportes medievales, especialmente en torneos de caballería, donde a menudo derrotaba a oponentes mucho más experimentados, ganaba admiración genuina incluso de quienes podrían tener motivos para envidiarlo. Al mismo tiempo, empezaron a manifestarse los primeros indicios de la presión que definiría gran parte de su reinado y su vida personal. La cuestión sucesoria, aunque no era aún crítica debido a la juventud del rey, ya ocupaba la mente de los consejeros políticos más estratégicos. Enrique necesitaba engendrar un heredero varón para garantizar la continuidad de la dinastía Tudor y evitar futuras guerras de sucesión que podrían devastar nuevamente a Inglaterra. Esta presión se intensificaba por las propias ambiciones personales de Enrique, que soñaba con establecer una dinastía duradera que eclipsara las hazañas de sus antecesores y rivales contemporáneos. Catalina quedó embarazada varias veces durante los primeros años de matrimonio, pero estos embarazos terminaron consistentemente en abortos espontáneos, muertes intrauterinas o niños que fallecieron pocos días después del nacimiento. La única excepción fue María, nacida en 1516 después de Cristo, que sobrevivió y más tarde se convertiría en una figura histórica importante. Sin embargo, para Enrique y para la mentalidad política de la época, una hija no resolvía adecuadamente el problema sucesorio. Aunque María podía heredar teóricamente el trono, los precedentes históricos sugerían que los reinados femeninos eran problemáticos y potencialmente inestables. La presión psicológica sobre la pareja real crecía gradual, pero implacablemente. Enrique empezó a interpretar los repetidos fracasos reproductivos no como mera mala suerte o cuestiones médicas naturales, sino como posibles señales de desaprobación divina. Su sólida educación teológica lo llevaba a buscar explicaciones espirituales para problemas prácticos, una tendencia que se acentuaría dramáticamente en los años siguientes y culminaría en decisiones que transformarían por completo la estructura religiosa de Inglaterra. La década de 1520 después de Cristo trajo cambios fundamentales en la vida personal de Enrique VIII que resonarían a través de la historia inglesa de formas que nadie podía prever completamente.
Fue durante este periodo que Ana Bolena entró definitivamente en la órbita del rey, transformando lo que podría haber sido otro caso extraconyugal real en una obsesión que destruiría tradiciones seculares y redefiniría el propio concepto de autoridad monárquica en Inglaterra. Ana no poseía la belleza convencional valorada en aquella época, pero compensaba esta limitación con una inteligencia aguda, una personalidad magnética y una sofisticación cultural adquirida tras años de educación en la corte francesa, reconocida como la más refinada de Europa. Su capacidad para mantener conversaciones estimulantes sobre literatura, música, teología y política impresionaba genuinamente a Enrique, acostumbrado a estar rodeado de cortesanos que rara vez se atrevían a contradecirlo o desafiarlo intelectualmente. Más crucial aún, Ana poseía una astucia política excepcional que le permitía moverse en las complejidades de la corte sin ceder fácilmente a los avances del rey. A diferencia de las amantes anteriores de Enrique, que aceptaron rápidamente los arreglos discretos tradicionalmente ofrecidos a mujeres en su posición, Ana insistió desde el principio en que no se conformaría con menos que un matrimonio legítimo y el reconocimiento como reina. Esta postura audaz a la vez frustró y fascinó a Enrique, creando una dinámica psicológica que intensificó su pasión más allá de una simple atracción física. La obsesión de Enrique por tener un heredero masculino legítimo se combinaba perfectamente con la ambición de Ana de convertirse en reina, creando una alianza que parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Enrique empezó a reinterpretar su situación matrimonial con lentes teológicas cada vez más creativas, argumentando que su matrimonio con Catalina había sido fundamentalmente inválido desde el principio porque ella había estado previamente casada con su hermano Arturo. Citaba pasajes bíblicos, especialmente del Levítico, que prohibían a los hombres casarse con las viudas de sus hermanos, interpretando los repetidos fracasos reproductivos como evidencia clara de desaprobación divina. Estos argumentos teológicos eran reforzados por un creciente grupo de eruditos y clérigos que Enrique había logrado convencer o intimidar para que apoyaran su interpretación de las Escrituras. Sin embargo, la situación se complicaba drásticamente por las implicaciones políticas internacionales de cualquier anulación matrimonial. Catalina no era solo la esposa de Enrique, sino también la tía del emperador Carlos V, una de las figuras más poderosas de la cristiandad europea. Cualquier desprecio público hacia ella sería inevitablemente interpretado como un insulto directo al emperador y a España, con consecuencias diplomáticas y potencialmente militares que podrían ser catastróficas para Inglaterra. Aún más problemático era que el Papa, la única autoridad reconocida capaz de anular matrimonios reales cristianos, se encontraba en una posición política extremadamente delicada respecto al emperador Carlos V. El saqueo de Roma por las tropas imperiales en 1527 después de Cristo había demostrado brutalmente la vulnerabilidad del papado ante el poder temporal del emperador. Clemente VII, el papa de la época, simplemente no podía arriesgarse a enemistarse con Carlos V al conceder una anulación que humillara públicamente a la tía del emperador, independientemente de los méritos teológicos de los argumentos presentados por Enrique. Durante más de 6 años, Enrique intentó todas las maniobras diplomáticas, legales y teológicas imaginables para obtener la anulación deseada. Envió embajadores especiales a Roma, financió estudios teológicos elaborados, presionó a universidades europeas para que respaldaran su interpretación de las Escrituras, e incluso consideró posibilidades de negociación política que podrían beneficiar al papado en otros asuntos. Todos estos esfuerzos resultaron infructuosos ante la realidad política fundamental. El Papa,
no podía conceder la anulación sin arriesgarse a consecuencias devastadoras para toda la Iglesia católica. La frustración creciente de Enrique se transformó gradualmente en una furia fría y calculada, que empezó a cuestionar no solo la decisión específica del Papa, sino la legitimidad misma de la autoridad papal sobre asuntos ingleses. Asesores influyentes como Thomas Cranmer y Thomas Cromwell comenzaron a explorar precedentes históricos y argumentos legales que podrían justificar una ruptura total con Roma, presentando al rey posibilidades que inicialmente parecían impensables, pero que poco a poco adquirieron una lógica interna convincente. En 1532 después de Cristo, Enrique finalmente tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa y europea. Rompió formalmente con Roma y se declaró cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, estableciendo una nueva estructura religiosa que colocaba la autoridad monárquica por encima de la autoridad papal en todos los asuntos relacionados con Inglaterra. Esta decisión no fue meramente impulsiva o emocional, sino que representó una revolución administrativa y teológica cuidadosamente planeada que redefinió fundamentalmente la relación entre poder temporal y espiritual en el reino inglés. La creación de la Iglesia anglicana permitió a Enrique obtener por fin la anulación de su matrimonio con Catalina y casarse legítimamente con Ana Bolena. Pero las consecuencias de esta decisión se extenderían mucho más allá de sus necesidades matrimoniales inmediatas. El matrimonio secreto entre Enrique Oquiso y Ana Bolena, en noviembre de 1532 después de Cristo, seguido por la ceremonia oficial en mayo del año siguiente, representó la culminación de una de las transformaciones políticas y religiosas más dramáticas de la historia europea. Ana, ahora coronada reina de Inglaterra, en una ceremonia suntuosa en Westminster, parecía haber conquistado todo por lo que había luchado durante años de maniobras cuidadosas y resistencia estratégica a los avances del rey. Su embarazo, evidente durante la coronación, avivaba esperanzas intensas de que finalmente daría a luz al heredero varón por el que Enrique había arriesgado tanto y transformado por completo la estructura religiosa de su reino. Sin embargo, el destino tenía preparada una ironía cruel que revelaría aspectos cada vez más oscuros de la personalidad real. El 7 de septiembre de 1533, después de Cristo, Ana dio a luz no al príncipe ansiosamente esperado, sino a una niña que sería bautizada Isabel. Aunque la niña era evidentemente sana e inteligente, su sexo representaba una decepción devastadora para Enrique, quien había interpretado su pasión por Ana y los primeros éxitos de su ruptura con Roma como señales divinas de que por fin obtendría el hijo varón necesario para asegurar la sucesión Tudor. La decepción inicial se transformó gradualmente en sospecha y luego en resentimiento cuando Ana sufrió varios abortos espontáneos posteriores, incluyendo uno que posiblemente habría sido un niño en enero de 1536 después de Cristo. Para Enrique, estos fracasos reproductivos recordaban perturbadoramente los problemas que había tenido con Catalina de Aragón, sugiriendo que quizás sus problemas dinásticos no eran simplemente resultado de un matrimonio teológicamente inválido, sino de alguna maldición o desaprobación divina más profunda que aún no comprendía adecuadamente. Al mismo tiempo, Ana descubría que ser reina de Inglaterra era mucho más peligroso y restrictivo de lo que había anticipado durante sus años como amante influyente. Como consorte real, cada aspecto de su comportamiento era escrutinado implacablemente por cortesanos, embajadores extranjeros y por el propio rey, que esperaba que mostrara una dignidad serena muy distinta a la personalidad vivaz y a veces provocadora que inicialmente lo había atraído.
Su inteligencia aguda y sus firmes opiniones políticas, que habían sido cualidades atractivas cuando era una cortesana independiente, ahora eran a menudo interpretadas como una intromisión inadecuada en asuntos de Estado que debían ser dominio exclusivo del rey. La situación se deterioró rápidamente cuando Ana empezó a mostrar celos por las atenciones que Enrique dispensaba a otras mujeres de la corte, especialmente a Juana Seymour, una dama de compañía joven y aparentemente modesta que ofrecía un contraste marcado con la personalidad más decidida de Ana. Los enfrentamientos entre la pareja real se hicieron cada vez más frecuentes y públicos, creando una atmósfera de tensión constante que contaminaba toda la corte y preocupaba a consejeros políticos que entendían los peligros de la inestabilidad monárquica. Enrique empezó a reinterpretar retrospectivamente su relación con Ana, con lentes cada vez más negativas, preguntándose si su pasión inicial había sido producto de un encantamiento sobrenatural o de una manipulación calculada, y no de un amor genuino. Esta reinterpretación paranoica fue hábilmente explotada por enemigos políticos de Ana, especialmente Tomás Cromwell, que se había convertido en una figura extremadamente influyente en el gobierno real y que veía en la destrucción de Ana una oportunidad para consolidar aún más su propio poder e influencia. En 1536, después de Cristo, una serie de acusaciones devastadoras fueron formalmente presentadas contra Ana Bolena, incluyendo alegaciones de adulterio múltiple con varios hombres de la corte, incesto con su propio hermano Jorge Bolena, e incluso traición contra el rey mediante una conspiración para asesinarlo. Estas acusaciones eran casi con seguridad fabricadas o gravemente exageradas, basadas en pruebas circunstanciales extremadamente débiles y testimonios obtenidos mediante tortura o intimidación. Sin embargo, proporcionaron a Enrique la justificación legal necesaria para deshacerse de una esposa que se había vuelto incómoda y frustrante. El juicio de Ana fue una farsa judicial cuidadosamente orquestada, donde el veredicto estaba predeterminado y los procedimientos legales fueron manipulados para garantizar una condena. Aún así, Ana enfrentó a sus acusadores con una dignidad impresionante, negando firmemente todas las acusaciones y presentando defensas lógicas que exponían las obvias inconsistencias en las acusaciones en su contra. Su elocuencia durante el juicio impresionó incluso a algunos de sus enemigos, que reconocieron que demostraba un coraje extraordinario ante una situación imposible. El 19 de mayo de 1536 después de Cristo, Ana Bolena fue ejecutada por decapitación en la Torre de Londres, convirtiéndose en la primera reina inglesa ejecutada por orden de su propio marido. Su muerte marcó un punto de inflexión crucial en la evolución de la personalidad de Enrique VIII, demostrando que estaba dispuesto a destruir a cualquier persona independientemente de su posición o de relaciones previas, cuando se convirtiera en un obstáculo para sus objetivos o deseos. La ejecución de Ana también estableció un precedente aterrador que influiría profundamente en todos los matrimonios posteriores del rey. Tan solo 24 horas después de la ejecución de Ana Bolena, Enrique VIII demostró su extraordinaria capacidad de separar eventos traumáticos al casarse con Juana Seymour en una ceremonia privada pero simbólicamente significativa. Esta rapidez impactante revelaba no solo la naturaleza calculadora de Enrique, sino también su necesidad desesperada de mantener la ilusión de que cada nueva relación finalmente resolvería sus problemas dinásticos y personales persistentes. Juana representaba un contraste deliberado y estratégico con Ana Bolena en casi todos los aspectos imaginables. Donde Ana había sido decidida e intelectualmente desafiante, Juana cultivaba una imagen de modestia sumisa y devoción religiosa tradicional que parecía más acorde con las expectativas convencionales de feminidad real.
Su familia, aunque respetable, no tenía ambiciones políticas tan grandes como los Bolena, lo que teóricamente reducía riesgos de complicaciones dinásticas futuras. Más crucialmente, Juana quedó rápidamente embarazada y logró llevar su embarazo a término, dando por fin a Enrique el hijo varón por el que había arriesgado tanto y destruido tantas vidas. Eduardo VI nació el 12 de octubre de 1537 después de Cristo, en medio de una explosión de celebración nacional que parecía validar retroactivamente todas las decisiones controvertidas que Enrique había tomado durante la década anterior. El nacimiento del príncipe fue interpretado como confirmación divina de que Enrique finalmente estaba en el camino correcto, tanto personal como políticamente. Sin embargo, la alegría fue cruelmente breve. Juana desarrolló complicaciones posparto que los médicos de la época no podían tratar adecuadamente, muriendo de fiebre puerperal solo 12 días después de dar a luz. Su muerte devastó genuinamente a Enrique, quien había desarrollado un afecto sincero por esta esposa que por fin le había dado lo que más deseaba. A diferencia de sus relaciones anteriores, marcadas por una pasión intensa pero complicada por cuestiones políticas y personales, su matrimonio con Juana le había proporcionado una estabilidad emocional que no había experimentado desde su juventud. Durante más de 2 años tras la muerte de Juana, Enrique permaneció viudo, aparentemente incapaz de procesar adecuadamente su pérdida y reacio a arriesgarse de nuevo a las complicaciones emocionales de un nuevo matrimonio. No obstante, presiones políticas internacionales lo obligaron finalmente a considerar una cuarta unión matrimonial. Thomas Cromwell, ahora su principal consejero, argumentó convincentemente que un matrimonio estratégico con una princesa protestante alemana podría fortalecer significativamente la posición internacional de Inglaterra en una Europa cada vez más polarizada entre católicos y protestantes. Ana de Cleves fue seleccionada basándose en informes diplomáticos favorables y en un retrato pintado por Hans Holbein que mostraba una apariencia atractiva y digna. Sin embargo, cuando Ana llegó a Inglaterra en diciembre de 1539 después de Cristo, Enrique quedó inmediatamente decepcionado por su apariencia real y su incapacidad para comunicarse adecuadamente en inglés. El matrimonio, celebrado en enero del año siguiente, fue un desastre desde el principio. Enrique consideraba a Ana físicamente repulsiva y culturalmente incompatible, mientras que Ana, a su vez, parecía intimidada por la personalidad dominante del rey y por las complejidades de la corte inglesa. En junio de 1540 después de Cristo, apenas 6 meses tras el matrimonio, Enrique logró una anulación basada en la alegación de que el matrimonio nunca se había consumado adecuadamente. Ana, demostrando una notable sabiduría política, cooperó plenamente con el proceso de anulación y aceptó una generosa compensación económica, obteniendo el título de hermana querida del rey y una pensión vitalicia cómoda. Su cooperación inteligente le salvó la vida y le aseguró una jubilación relativamente cómoda en Inglaterra. Casi inmediatamente tras su anulación con Ana de Cleves, Enrique se casó con Catalina Howard, una joven de aproximadamente 20 años, cuya vivacidad y aparente inocencia lo fascinaron por completo. Catalina era prima de Ana Bolena, pero su personalidad era significativamente diferente, menos intelectualmente sofisticada, pero más espontáneamente afectuosa y aparentemente libre de las ambiciones políticas calculadas que habían caracterizado a Ana. Inicialmente, la relación aportó nueva energía a la vida de Enrique, que entraba en su 5ª década de vida y empezaba a mostrar signos evidentes de deterioro físico y emocional. Sin embargo,
Catalina había tenido relaciones románticas previas a su matrimonio, un hecho que imprudentemente intentó ocultar al rey. Cuando evidencias de estas relaciones anteriores salieron a la luz, combinadas con alegaciones de que seguía manteniendo correspondencia secreta con antiguos amantes, Enrique interpretó estos descubrimientos como una traición fundamental que justificaba los castigos más severos. En febrero de 1542 después de Cristo, Catalina Howard fue ejecutada en la Torre de Londres, convirtiéndose en la segunda reina de Enrique en morir en el cadalso. Su juventud y aparente inocencia hicieron que su ejecución fuera particularmente impactante, incluso según los estándares de una época acostumbrada a la violencia política. La muerte de Catalina marcó otro punto de endurecimiento en la personalidad de Enrique, demostrando que su paranoia y crueldad se intensificaban con la edad y con los repetidos traumas emocionales de sus relaciones fracasadas. En julio de 1543, después de Cristo, Enrique Outo se casó por sexta y última vez con Catalina Parr, una viuda de 31 años, cuya madurez, inteligencia y experiencia de vida representaban una elección radicalmente diferente a sus esposas anteriores. Catalina había estado casada 2 veces antes y poseía una sofisticación social y emocional que le permitía navegar las crecientes complejidades de la personalidad real con más habilidad que sus predecesoras más jóvenes e inexpertas. Su educación humanista era excepcional incluso para los estándares aristocráticos de la época, incluyendo fluidez en latín, francés e italiano, además de sólidos conocimientos de teología, filosofía y literatura clásica que permitían conversaciones intelectualmente estimulantes con el rey. Más crucialmente, Catalina demostraba una notable capacidad para manejar el temperamento cada vez más volátil de Enrique, evitando cuidadosamente temas que podrían provocar sus arrebatos de ira, mientras ofrecía simultáneamente compañía intelectual y emocional que él valoraba genuinamente. Su experiencia previa como esposa y madrastra le había enseñado habilidades de diplomacia doméstica que resultaron invaluables para tratar con un marido que se volvía progresivamente más difícil, paranoico y físicamente debilitado. Uno de sus mayores logros fue lograr reconciliar a Enrique con sus 2 hijas, María e Isabel, que habían sido declaradas ilegítimas durante los dramáticos reacomodos matrimoniales anteriores del rey. Mediante una combinación cuidadosa de persuasión sutil, momento estratégico y presentación hábil de argumentos que apelaban tanto a los instintos paternos como a las consideraciones políticas de Enrique, Catalina logró convencerlo de restaurar a sus hijas en la línea sucesoria mediante el acta de sucesión de 1544 después de Cristo. Esta reconciliación no solo aportó una importante estabilidad emocional a la familia real, sino que también resolvió cuestiones sucesorias potencialmente problemáticas que podrían haber generado crisis dinásticas tras la muerte de Enrique. Durante los últimos años del reinado de Enrique, Catalina funcionó efectivamente como enfermera, consejera y administradora doméstica, gestionando no solo las crecientes necesidades personales del rey, sino también supervisando la educación de los niños reales y manteniendo cierta estabilidad en una corte que se había vuelto cada vez más tensa e impredecible. Su presencia tranquila y competente ofrecía un marcado contraste con el caos emocional que había caracterizado los matrimonios anteriores de Enrique. Sin embargo, ni siquiera Catalina estaba completamente a salvo de la creciente paranoia del rey. En 1546, después de Cristo, estuvo a punto de ser arrestada y ejecutada cuando sus opiniones religiosas reformistas fueron interpretadas por enemigos políticos como evidencia de herejía peligrosa. Solo su hábil sumisión
y su capacidad para convencer a Enrique de que sus convicciones religiosas eran compatibles con la ortodoxia anglicana que él había establecido le salvaron la vida. Este incidente demostraba que incluso la más diplomática y cuidadosa de las esposas de Enrique no estaba completamente a salvo de sus cambios de humor imprevisibles y potencialmente letales. La salud física de Enrique había empeorado drásticamente durante la década de 1540 después de Cristo. El impresionante atleta de su juventud se había transformado en un hombre obeso, crónicamente enfermo y cada vez más inmovilizado por heridas en las piernas que se negaban a sanar adecuadamente. Su peso había aumentado a más de 150 kilogramos, causando problemas respiratorios y circulatorios que afectaban su capacidad de pensar con claridad y controlar sus emociones. Las heridas en sus piernas, posiblemente consecuencia de accidentes en torneos durante su juventud, se habían infectado crónicamente y desprendían un olor fétido que hacía desagradable su presencia física, incluso para cortesanos acostumbrados a las precarias condiciones sanitarias de la época. Aún más preocupante era el evidente deterioro de su estabilidad mental. Enrique siempre había tenido un temperamento volátil, pero durante sus últimos años esta volatilidad se intensificó en una paranoia genuina que lo llevaba a sospechar traición y conspiración, donde probablemente solo existían diferencias de opinión normales o simples malentendidos. Cortesanos que habían servido fielmente durante décadas descubrían que comentarios casuales podían reinterpretarse como prueba de deslealtad, resultando en prisión, tortura o ejecución. El ambiente en la corte se volvió asfixiante, con todos caminando constantemente sobre una cuerda floja entre agradar al rey y evitar decir algo que pudiera malinterpretarse. Catalina Parr navegó este entorno cada vez más peligroso con habilidad extraordinaria, pero incluso ella reconocía que su supervivencia dependía fundamentalmente de la muerte natural de Enrique antes de que un cambio imprevisible en su humor la pusiera en peligro mortal. Su estrategia consistía en mantenerse tan útil y agradable como fuera posible, mientras simultáneamente se preparaba discretamente para la inevitable transición política que seguiría a la muerte del rey. Cultivaba relaciones cuidadosas con figuras que probablemente serían influyentes durante la regencia del joven Eduardo VI, siempre teniendo cuidado de no parecer demasiado ambiciosa o amenazadora para los intereses de Enrique. Durante estos años finales, Enrique también se volvió obsesivamente preocupado por su legado histórico. Encargó retratos grandiosos que minimizaban su deterioro físico y enfatizaban su majestad real. Escribió tratados teológicos que justificaban sus decisiones religiosas y supervisó cuidadosamente la educación de Eduardo VI para garantizar que su hijo continuara las políticas que él había establecido. Su necesidad de controlar no solo el presente, sino también las interpretaciones futuras de su reinado, revelaba una profunda inseguridad sobre cómo la historia juzgaría sus acciones extraordinarias y a menudo brutales. A pesar de todos sus esfuerzos por proyectar poder y control, Enrique estaba claramente perdiendo la batalla contra su propio cuerpo y mente en deterioro. Sus últimos meses estuvieron marcados por dolor físico constante, episodios de confusión mental y arrebatos de ira que aterrorizaban incluso a sus consejeros más cercanos y leales. La ironía de su situación era profunda. El hombre que había transformado toda una nación para satisfacer sus deseos personales estaba descubriendo que ni siquiera el poder real absoluto podía protegerlo de las realidades inexorables de la mortalidad humana y el deterioro físico. Las frías mañanas de enero de 1547 después de Cristo trajeron el fin inevitable a uno de los reinados más dramáticos y transformadores de la historia inglesa.
Enrique VIII murió el 28 de enero, en las primeras horas del amanecer, en el Palacio de Whitehall, rodeado solo por unos pocos cortesanos leales que habían logrado sobrevivir a los peligros de servir a un monarca cada vez más impredecible y paranoico. Su muerte no fue súbita, sino el resultado de semanas de deterioro gradual, durante las cuales quedó claro que ni los mejores médicos de la época podrían revertir los daños acumulados de décadas de excesos físicos y estrés emocional intenso. Durante sus últimos días conscientes, Enrique alternaba entre momentos de sorprendente claridad mental y periodos de confusión en los que parecía no reconocer completamente dónde estaba o quiénes eran las personas a su alrededor. En los momentos lúcidos, mostraba una preocupación obsesiva por los arreglos para la regencia de Eduardo VI, que asumiría el trono a la tierna edad de solo 9 años. Enrique había pasado meses elaborando instrucciones detalladas sobre cómo debía gobernarse el reino durante la minoría de edad de su hijo, revelando un último intento desesperado de controlar eventos más allá de su propia muerte. Sus últimas palabras, según relatos contemporáneos, incluyeron referencias a monjes y declaraciones fragmentadas sobre su alma y su relación con Dios, sugiriendo que incluso al final mantenía alguna preocupación sobre las implicaciones espirituales de sus acciones durante la vida. Sin embargo, no hay evidencia de que expresara un arrepentimiento genuino por las ejecuciones que había ordenado o por las vidas que había destruido durante sus 6 décadas de existencia turbulenta. La noticia de la muerte del rey fue mantenida inicialmente en secreto durante casi 3 días, mientras el Consejo Privado finalizaba los arreglos para la transición política y se preparaba para posibles disturbios públicos. Cuando finalmente se anunció públicamente, la reacción popular fue compleja y contradictoria. Algunas personas lamentaron genuinamente la pérdida de un monarca que, a pesar de sus crueldades, había proporcionado estabilidad política y prosperidad económica durante gran parte de su reinado. Otros recibieron la noticia con alivio apenas disimulado, esperando que su muerte pudiera traer un período de mayor previsibilidad y menos ejecuciones arbitrarias. El funeral de Enrique VIII fue un espectáculo grandioso que rivalizó con su coronación en magnificencia y simbolismo político. Su cuerpo fue transportado desde Londres hasta el castillo de Windsor, en una procesión solemne que duró varios días, permitiendo que súbditos de todo el reino pudieran rendir sus últimos respetos al monarca que había dominado sus vidas durante casi 4 décadas. Multitudes se alineaban en los caminos para ver el paso del cortejo fúnebre, muchas mostrando emoción genuina a pesar de los aspectos problemáticos del reinado que terminaba. Fue enterrado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, en una tumba elaborada que había sido originalmente preparada para él y para Juana Seymour, la única de sus 6 esposas por la que aparentemente conservó afecto duradero hasta el final de su vida. La decisión de ser enterrado junto a Juana, en lugar de cualquiera de sus otras esposas, era simbólicamente significativa, representando su convicción de que ella había sido su única compañera matrimonial verdaderamente satisfactoria y exitosa. El legado inmediato de Enrique VIII era simultáneamente impresionante y profundamente problemático. Había transformado a Inglaterra de un reino periférico relativamente insignificante en una potencia europea respetada, establecido una nueva estructura religiosa que liberaba a la nación de la autoridad papal y creado precedentes legales y administrativos que influirían en el desarrollo político inglés durante siglos posteriores. Su patrocinio de las artes y la educación había contribuido significativamente al florecimiento cultural que caracterizaría la posterior era isabelina. Sin embargo,
Estos éxitos se habían logrado mediante métodos que incluyeron ejecuciones masivas de oponentes políticos y religiosos, destrucción sistemática de instituciones monásticas que habían proporcionado servicios sociales esenciales durante siglos y creación de precedentes peligrosos sobre el poder absoluto de los monarcas sobre la vida y la muerte de sus súbditos. La Inglaterra que Eduardo VI heredó era más poderosa e independiente que aquella que Enrique había recibido, pero también era una sociedad traumatizada por décadas de cambios violentos e inestabilidad política constante. La transformación religiosa que Enrique había iniciado permanecería irreversible, estableciendo a Inglaterra como una nación fundamentalmente protestante que se definiría en oposición al catolicismo continental durante los siglos siguientes. Este cambio tendría consecuencias profundas no solo para la historia inglesa, sino para el desarrollo del cristianismo global, influyendo en movimientos reformistas en otros países y contribuyendo a las guerras religiosas que devastarían a Europa durante el siglo XVI y más allá. Quizás más significativamente, Enrique VIII había establecido un nuevo modelo de monarquía absoluta que sería imitado y adaptado por otros gobernantes europeos, demostrando cómo un líder suficientemente decidido e implacable podía transformar completamente las estructuras políticas, religiosas y sociales tradicionales de una nación mediante una combinación de fuerza, manipulación legal y hábil propaganda. Su reinado se convertiría en un caso de estudio clásico sobre las posibilidades y peligros del poder político concentrado en manos de un individuo carismático pero moralmente cuestionable. Cuando los historiadores futuros evaluaran el reinado de Enrique VIII, reconocerían que había cambiado irrevocablemente el curso de la historia inglesa y europea, pero continuarían debatiendo si estos cambios representaban fundamentalmente progreso o retroceso para la civilización humana. Su vida había demostrado tanto las posibilidades extraordinarias como los peligros terribles de concentrar poder absoluto en manos de una persona cuyos deseos personales no siempre coincidían con el bienestar de sus súbditos o con principios morales universalmente aceptados. La historia de los 6 matrimonios de Enrique VIII permanece como una de las narrativas más fascinantes y perturbadoras de la historia europea, revelando las complejas intersecciones entre poder político, deseo personal y destino individual que definieron la experiencia humana durante el Renacimiento. Catalina de Aragón, divorciada tras años de matrimonio fiel, pasó sus últimos años exiliada e ignorada, muriendo en 1536 después de Cristo, sin jamás aceptar la validez del divorcio que había destruido su vida. Ana Bolena, decapitada en 1536 después de Cristo, pagó con su vida la ambición de convertirse en reina y la incapacidad de producir el heredero masculino que Enrique deseaba desesperadamente. Su hija Isabel eventualmente se convertiría en una de las mayores reinas de la historia inglesa, demostrando irónicamente que el género femenino que tanto había decepcionado a Enrique podía producir un liderazgo excepcional. Juana Seymour murió en 1537 después de Cristo, solo 12 días después de dar a luz a Eduardo VI, convirtiéndose en la única esposa de Enrique en morir por causas aparentemente naturales mientras aún disfrutaba de su favor. Su muerte prematura la salvó de los peligros que posteriormente amenazaron a todas las demás esposas del rey, y su memoria permaneció idealizada en la mente de Enrique hasta el final de su vida. Ana de Cleves sobrevivió mediante hábil diplomacia y cooperación inteligente, aceptando la anulación de su matrimonio y viviendo cómodamente en Inglaterra hasta su muerte en 1557 después de Cristo.
Catalina Howard fue decapitada en 1542 después de Cristo, víctima tanto de su propia imprudencia como de la creciente paranoia de Enrique sobre la fidelidad de sus esposas. Su juventud y aparente inocencia hicieron que su ejecución fuera particularmente impactante, demostrando que ni siquiera la edad o la inexperiencia ofrecían protección contra la furia real cuando ésta era desatada. Catalina Parr logró el extraordinario logro de sobrevivir al matrimonio con Enrique VIII, utilizando su madurez, inteligencia y habilidades diplomáticas para navegar con éxito los últimos años peligrosos de su reinado. El patrón que emerge de estos 6 matrimonios revela aspectos fundamentales de la personalidad de Enrique que trascienden sus necesidades dinásticas específicas. Su incapacidad para aceptar contradicción o resistencia, su tendencia a reinterpretar relaciones anteriores con lentes cada vez más negativas cuando éstas se volvían incómodas, y su disposición a destruir a cualquier persona que se convirtiera en obstáculo para sus deseos, demostraban una personalidad fundamentalmente narcisista que veía a los demás principalmente como instrumentos para sus propios objetivos. Simultáneamente, la intensidad emocional genuina de muchos de estos vínculos sugiere que Enrique no era simplemente un monstruo calculador, sino un hombre profundamente perturbado cuya necesidad desesperada de control y validación lo llevaba a comportamientos cada vez más destructivos. Su búsqueda obsesiva de un heredero masculino, aunque comprensible en el contexto político de la época, revelaba una incapacidad para aceptar limitaciones o fracasos que eventualmente corrompió su capacidad de formar relaciones humanas saludables. La tragedia de los 6 matrimonios de Enrique VIII reside no solo en las vidas individuales que fueron destruidas, sino en la demostración de cómo el poder absoluto, combinado con inestabilidad emocional, puede crear ciclos de violencia y trauma que se perpetúan a través de generaciones. Las hijas de Enrique, María e Isabel, crecieron en un ambiente de miedo constante e incertidumbre sobre su propia legitimidad y seguridad, experiencias que influirían profundamente en sus propios reinados posteriores. El legado final de Enrique VIII permanece profundamente ambiguo. Transformó a Inglaterra en una potencia europea independiente y estableció precedentes religiosos y políticos que duraron siglos. Sin embargo, estos éxitos se alcanzaron mediante métodos que incluyeron violencia sistemática, destrucción de tradiciones valiosas y trauma psicológico que afectó no solo a sus víctimas directas, sino a toda la sociedad inglesa. Su vida demuestra tanto las posibilidades extraordinarias como los peligros terribles del poder político concentrado, sirviendo como advertencia sobre los costos humanos de la ambición descontrolada y la autoridad sin límites morales adecuados. Él cambió la fe de una nación entera para satisfacer sus caprichos personales, pero no logró cambiar su propio destino de mortalidad y deterioro que eventualmente derrota a todos los seres humanos, independientemente de su poder temporal o sus logros históricos. Su historia permanece como uno de los ejemplos más dramáticos de cómo grandeza y monstruosidad pueden coexistir en una misma persona, creando legados que inspiran tanto admiración como horror a través de los siglos. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.